Señor llega a regir los pueblos con rectitud. Toquen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, aclamen al Rey y Señor, la tierra entera y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima y Eterna Trinidad. En este nuevo día, Señor, al invocar tu nombre, te entrego mis pensamientos, ideales. Te recibo a ti. Te invito a que entres en mi vida y en mi corazón, Señor. Sea para ti la gloria, el honor, la alabanza, el poder, la adoración. En este día domingo, permítenos, Señor, entrar bajo el amparo de tu gracia, entrar en comunión. Quiero, Señor, ensalzarte, alabarte siempre, y vivir el mandamiento del amor que tú nos has dejado como una tarea, como una misión. Amar por sobre todas las cosas y dedicarnos a nuestra tarea. Pero tú, Señor, nos avisas, nos aclaras, nos enseñas que está preparados para tu llegada, para abrirte la puerta cuando tú llegues, Señor. Y mientras estamos esperando, danos también la paciencia, la perseverancia en la oración, pero también en las obras de caridad. Amar al prójimo, a los que más necesitan, pasar la mano, un grano de arena, lo que sea, hacer de corazón. Ven, Espíritu Santo, con tu fuerza y tu poder. Ven, Espíritu del Padre y del Hijo, para ayudarnos con tu sabiduría, con tu bendición. Entra en cada uno de nosotros. Danos la gracia, Señor, de los dones y carismas que vienen de ti, para perseverar, Señor, en el trabajo de tu viña, para perseverar en la espera, en la vigilia permanente, orando siempre sin desanimarnos. A pesar de que en el mundo hay tantas cosas negativas para nuestra salvación, tantos peligros, Señor, de ser separado de ti. Todo lo que se opone a tus santos designios, Señor, estamos llenos en este mundo. Pero tú eres nuestra esperanza. Ven, Espíritu del Padre y del Hijo, sobre toda la iglesia, que en este día domingo, al escuchar tu palabra, Señor, podamos entender, recibir, aceptar y poner en práctica. Tú dijiste, Señor, que no solo lo que digan Señor, Señor, entrarán en tu reino, sino todos los que hacen la voluntad del Padre. Y por eso en este día, con ese deseo pongo mi corazón a los que comparten en esta hora. Te entrego a ti, los hermanos y amigos, oyentes de este espacio, de esta emisora, y donde quiera que esté, que reciban esa gracia, la motivación, la entrega, el crecimiento de la fe, asumir el compromiso, vivir la vida según tus santos designios, buscar la paz, la armonía, la bendición. Y por eso te entrego todo hoy, en esta hora, para que tú lo dispongas según y conforme tu voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 21, del 5 en adelante. En aquel tiempo algunos hablaban del templo
admirados de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban. Jesús les dijo: esto que ustedes contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo: yo soy, o bien el momento está cerca, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerra y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero al final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de que todo eso, los detendrán, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio de mí. Hagan el propósito de no preocuparse por su defensa, porque yo les daré palabras de sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ninguno de sus adversarios. E incluso serán traicionados por sus padres y parientes, hermanos y amigos, y algunos de ustedes los matarán, y todos los odiarán por causa mía, pero ni un cabello de su cabeza se perderá. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Espíritu Santo de luz, sabiduría y entendimiento, ven a ayudarnos a meditar, alimentarnos con esta palabra. Te pido a ti, Jesucristo, que vives y reinas. En este día domingo, entonces, hermanos y amigos, donde quiera que estén, meditamos en esta palabra de Dios. Este texto es un texto apocalíptico. Así se llaman los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos, los últimos capítulos, que no podemos tomar literalmente todo lo que dice. Muchas de estas palabras es sentido figurado. Pero sabemos que Cristo vendrá por segunda vez, eso sí sabemos. La parusía, esa palabra está justamente en la Escritura también, cuando al final del libro del Apocalipsis está justamente esta palabra Maranatha o Maranatha, que significa ven Señor Jesús. Y Jesús vendrá. Lo que nos invita es justamente a prepararnos como Él quiere, no como nosotros queremos. La preparación para la espera y la llegada del Señor no se trata de cuestiones económicas, ni puesto de honor, ni pasar bien, ni comer bien, ni vestirnos bien. Porque aquí justamente el Señor les pone en guardia a sus apóstoles. Ellos se admiraban del templo de Jerusalén. Era impresionante este templo. Estaba construido magníficamente. Pero el Señor les llama la atención y les dice: no todo esto será destruido. No se admiren del templo material. Y eso para nosotros debe ser una enseñanza, que hay otro templo
Y por ese templo sí tenemos que cuidar, estar alerta. El templo de nuestra propia vida, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Recordemos aquel episodio cuando Cristo encontró en el templo los negocios que se hacían y los expulsó a todos. Y le dijo a los judíos: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y Cristo no se refería al templo material, dice que Él se refería al templo de su cuerpo. Porque el verdadero templo debemos de ser cada uno de nosotros. No se trata de admirarnos del templo material, a pesar de que también es importante. Yo no estoy desvalorizando. Pero no podemos contentarnos con decir: ya me fui a la misa, estuve en el culto, estuve en la misa, sino lo importante es cómo estuvimos, cuál fue nuestro espíritu, nuestro deseo, cuál era nuestra meta estando en el templo. Hemos estado atentos a la palabra que se leyó, hemos aprendido algo, ha crecido nuestra fe, nos hemos comprometido después de salir de la misa. Esas son las tareas importantes que debemos de aprender. Y no decir así también como aquellos judíos que tenían un templo maravilloso y ellos se alegraban solamente por eso y no lo que podían aprender en el templo. Y esto también para nosotros es un gran desafío cuando nos vamos al templo. ¿Qué espíritu me mueve para irme? ¿Estoy consciente que el día del Señor debo ir? ¿Estoy consciente de que para ir al templo mi mente y mi corazón debe estar atento y preparado? ¿Qué me dirá el Señor hoy? Cuando voy a la misa, debo estar atento a la palabra de Dios. ¿Qué el Señor me va a enseñar hoy? ¿Qué me va a pedir hoy? ¿Qué me va a dar hoy? Y no decir solamente: no, tenemos un templo magnífico, los bancos, todo es perfecto, tenemos aire acondicionado, tenemos luz, es grande el espacio, ahí cabemos todo. No, esas son cosas exteriores. No es lo más importante. Lo más importante es estar atento a la voz del Señor. Por eso hoy les decía a sus apóstoles: no se impresionen por esta casa material. No, lo que el Señor quiere que sepamos, que no seamos engañados. Dice: ustedes ven todo esto y se impresione, pero no quedará piedra sobre piedra. Y ese dice que en el año 70 de la era ya cristiana, después de Cristo, hubo un general, un militar romano que destruyó el templo. Y se cumplió lo que Cristo dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y los apóstoles le pidieron: ¿y cuál será la señal? ¿Cuándo será esto? ¿Qué tiempo va a suceder? Y el Señor no les dijo el tiempo, ni el día, ni la hora, ni el lugar. Solamente les da esta enseñanza: cuidado que nadie los engañe. Eso es lo que debemos de cuidar. Si no crecemos en la vida espiritual, si no crecemos en la palabra de Dios, si no crecemos en la fe, cualquiera nos va a engañar. Porque engañadores están llenos de este mundo. Inclusive los que se presentan como Cristo. Ven con nosotros, aquí encontrará tu salvación. Estamos llenos de publicidad, de propaganda, de ofertas. Inclusive en la vida cristiana, en la vida espiritual también. ¿Cuántas denominaciones hay? ¿Todos son de Cristo? No ha de ser. No ha de ser, porque el Señor nunca dijo eso.
de que se podía hacer la invitación. Ven aquí, aquí está Cristo, aquí hay milagros, aquí hay poder. Y eso la propaganda está llena. Pero el Señor nos dice hoy, si escuchan por ahí y les dice, aquí está, yo soy, no se vayan, no vayan tras ellos. El Señor nos invita, si hemos sido bautizados en la Iglesia Católica, perseveremos en la Iglesia Católica. Porque es un mal testimonio que uno se dé vuelta en contra de su iglesia. ¿Cuántos hermanos actúan así? Sus padres eran católicos, sus abuelos fueron bautizados con la debida forma. Los abuelos les enseñaron las primeras oraciones. Pero después de hacerse grandes, ¿cuántos no perseveraron? Llegaron al tiempo de la juventud, de la etapa mayor ya de la vida y dejaron la misa, dejaron la enseñanza, dejaron la oración y entonces se metieron en el mundo, se dejaron guiar por el espíritu del mundo, entraron en el espíritu del mundo y después de repente hay acá una filosofía, allá hay otra oferta, hay otra invitación. En este mundo está lleno de publicidad. Fíjense, por ejemplo, los artistas famosos que reúnen multitudes. ¿Y cuánta gente valora eso y pone en primer lugar? Y después nos fijamos en estas personas, en los artistas que mueven multitudes y vemos su estilo de vida. Varones que se visten como mujeres, que tienen parejas del mismo sexo. Y la gente a montones sigue a estos personajes. Y ahí está la falta de preparación. Se dejan engañar los falsos mesías. Ahí está justamente el que no está preparado. Valora todas esas cosas, pone en primer lugar. Mira a esta persona, este artista, arrastra, fue declarado como en primer lugar, tiene tantos discos. Y así es, grandes personajes que se presentan como salvadores y mesías. Esta persona vamos a seguir, vamos a votar en esto, nos irá mejor. Y a estas cosas se refieren hoy al Señor para no creer y para no ir detrás de ellos. Porque también vemos en los estadios de fútbol, los personajes, los futbolistas más encumbrados arrastran también millones. Pero eso no es pecado, el deporte es bueno. Pero no podemos idolatrar a un deportista porque reúne tanta gente, reúne millones. No se puede. El deporte es bueno para divertirnos, para pasar un rato, mirar el deporte, la destreza de los deportistas, alegrarnos cuando nuestro club le va bien. Todo esto está bien hasta cierto punto, pero no poner en primer lugar en nuestra vida ningún deportista, ningún artista, ningún político también. Porque el Señor nos dice, no vayan detrás de ellos. Les dirá, está aquí, está allá, pero no se vayan. Entonces, el que no está formado, el que no escucha la palabra de Dios y se basa en el templo exterior, en su comodidad, en su pintura, en su diseño, no es esto lo más importante. Lo que sucede en el templo, eso es lo que tiene valor, eso es lo que debemos de valorar. Por eso somos invitados a entrar en comunión con Dios. En la misa generalmente se comienza para celebrar dignamente estos misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Y eso sí que es importante. Cuando estamos en el templo, tomar conciencia de que somos pecadores,
de que tenemos que arrepentirnos, porque Cristo puede llegar en cualquier momento a nuestra vida, puede llamarnos. De hecho que Cristo ya vino en la carne hace 2000 años, vendrá de una manera gloriosa, no sabemos cuándo ni dónde, pero hay otra tercera venida. Cuando morimos aquí en la tierra físicamente, el Señor también ya viene junto a nosotros. Y para esa segunda y tercera venida tenemos que estar preparados. Y esto no es motivo de temor, así como dice, no teman, porque el cristiano, el que cree firmemente en Dios, el que persevera en la vida cristiana, no tenemos por qué temer nada. No importa que las denominaciones digan, no, ahí está Cristo, habrá esto, habrá aquello. Acá muchas cosas quiere decir la explicación en sentido figurado. El sol se caerá, la luna perderá su brillo. Todo esto significa ejemplos, signos, símbolos nada más. Puede ser que suceda, pero no tenemos que fijar. Lo que sí tenemos que mirar y darnos cuenta que en este mundo, en esta tierra, la mentalidad que llevamos hoy, hay muchas cosas malas, peligrosas para la salvación. Todo lo que se presenta, todo lo que el mundo ofrece, todas las doctrinas que se presentan, las filosofías que se presentan, llevan al engaño a miles. Pero el Señor también nos dice, los que son cristianos, lo que tenemos que mantener nuestra fe, dice que también el cristiano sufrirá también la persecución. Dice, pero antes que todo esto suceda, los detendrán a ustedes, los perseguirán, entregándoles a la cárcel. Y hay lugares y países donde el cristianismo se persigue. Imagínense las leyes que aprobaron aquellos países ya donde impera la ideología de género. Los países que ya aprobaron las leyes de matrimonio homosexual, del aborto y del adoctrinamiento de sus hijos. Todos aquellos que se oponen a eso son denunciados y le llevan preso. Esto ya se está cumpliendo. Y a nuestro país, en este tiempo, esto está entrando también en nuestro país, en nuestro continente. Entonces justamente dice, los harán comparecer y por causa de mi nombre. Pero el verdadero cristiano dice, así tendrán ocasión de dar testimonio de mí. El Señor nos invita a estar preparados también cuando uno por su fe y su convicción tenga que sufrir persecuciones. ¿Y a cuántos cristianos le persiguen y le están siendo perseguidos? Por todo el mundo, por todo lugar. Si un cristiano quiere ser un auténtico cristiano, hasta en su casa los perseguirá. Esa persecución también se da en la iglesia. Muchos quieren vivir un cristianismo light, así suavecito nomás. Digamos todo lo bueno, que Dios perdona todo, que Dios no castiga a nadie, que Dios no va a condenar a nadie, que todos vamos a ir al cielo directo. Pero no predican la conversión, no predican el cambio de vida, no predican la verdad. Entonces todo esto, muchos los que predican la verdad, la conversión, y nos dice que somos pecadores, a ese tipo de agentes de fe también se los persigue. A veces hay en la misma parroquia, en los mismos grupos, en las mismas comunidades, hay también esto. Se persigue al que predica la verdad, al que predica la conversión. Entonces todo esto, dijo el Señor,
se cumplirá y se sigue cumpliendo. Por eso vivir una auténtica vida cristiana, amar la verdad, implica persecución. Por eso el Señor les habló muy claro. Pero dice aquí, hagan el propósito de no preocuparse por su defensa, porque yo les daré palabra de sabiduría a la que no podrán hacer frente ni contradecir ninguno de sus adversarios. Incluso serán traicionados por sus propios parientes y amigos. Y ahí está. A veces la persecución de algunos que quieren vivir una auténtica vida cristiana se da en la misma familia. Y también en otras ocasiones se da en los mismos grupos de iglesia. Ahí está, el Señor lo dijo. Y esto se tiene que cumplir. Y se cumple. Cuando en muchos lugares, en movimientos, comunidades, hay alguien que siempre está criticando por el que no está presente. Cuando alguien que quiere vivir una auténtica vida cristiana y en el momento en que no está presente en el grupo, no faltará quienes levantarán calumnias, críticas, difamaciones. Y se cumple todo esto, porque el Señor lo dijo. Y nos avisa hoy y nos dice, cuidado. Pero el Señor nos da esperanza y motivación. Dice, para defendernos no hay necesidad de preparar defensa, sino entregar la vida al Señor. El verdadero cristiano, el que quiere vivir la verdad, el que no quiere ser hipócrita, sabemos bien que se le va a perseguir. Pero el Señor hoy nos dice, no temas, no te preocupes. Yo les daré palabra de sabiduría que no podrán contradecir los enemigos de la fe auténtica. Por eso a muchos sacerdotes se le persigue. Hay también religiosos que van presos ahí en Centroamérica, obispos que lo llevaron preso, son enjuiciados por defender la fe, por vivir la verdad, por predicar la verdad. Y hay también, aquí en nuestro país también se hablaba antes cuando a la iglesia también se le perseguía. Han llevado también presos a sacerdotes, a otros lo han deportado. Y todo esto, lo que estamos viviendo en este tiempo, no nos tiene que sorprender. Y si alguien nos critica, y bueno, ahí está lo que dice el Señor. De que hasta en la misma familia puede suceder eso. Y todos los odiarán por causa mía, pero ni un cabello de su cabeza se perderá. Gracias a la perseverancia salvarán sus vidas. Y por eso hoy, queridos hermanos y amigos, el Señor nos invita no a fijarnos en el templo material, sino a fijarnos en la palabra de Dios, a fijarnos cómo debo de vivir mi vida, cómo no puedo dejar de llevarme por las noticias, por las redes sociales. Eso no son ciertos. Todos los fatalistas que ya dicen de que Cristo vendrá mañana, mañana llegará. No, la Sagrada Escritura no dice eso. La palabra de Dios nos dice que nadie sabe cuándo vendrá. Y hoy también los apóstoles le preguntaron al Señor, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Dinos, ¿en qué lugar? Pero el Señor no les dijo eso. No les dijo, llegará aquí, ni en Jerusalén, ni en Roma, ni en cualquier parte, en ningún país. No. Lo que el Señor nos dice, que tenemos que estar alerta, preparar nuestra vida, vivir la vida auténtica de fe. Por ejemplo, amar la verdad, vivir la verdad, y eso cuesta. Vivir y decir la verdad cuesta. A veces implica persecución. El que defiende la verdad
el que denuncia la maldad que se practica. Imagínense en este mundo, cuántas personas, cuántos seres humanos que defienden la verdad es perseguido, pero al corrupto, a ese sí se le protege. La ley está para ellos. La mayoría de las leyes protegen a los que obran el mal. Y ahí está justamente, y en cambio, el que denuncia la falsedad, el que denuncia los arreglos que se hacen en la justicia, a eso sí se le persigue. Entonces justamente dice el Señor, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Sin embargo, la fe que podemos tener nadie puede destruir. Cuando vivimos una auténtica fe y queremos vivir esa fe de verdad, sabemos bien que vamos a tener persecución, que vamos a tener críticas, que va a haber calumnia. Sí, porque el Señor así lo dice. A mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Entonces no nos tiene que extrañar cuando eso sucede. Ahí en la misma casa, ahí en la misma comunidad está sucediendo esto. Y se sabe todo. Uno enseguida sabe que no hay, por ahí hay un amigo, un hermano que te dice, por vos se está diciendo todo esto. Alguien habló por ti. Alguien dijo esto por ti. Alguien te estaba difamando, calumniando. Alguien llevó al sacerdote una calumnia por su hermano. Nos falta todo esto. Se cumple la palabra de Dios. Y por eso hoy el Señor nos dice que el templo material hay que dejar en segundo o tercer lugar. Lo que uno tiene que ocuparse y preocuparse es el testimonio de vida que debemos de llevar. Y la preparación y la formación en la vida espiritual. Muchos vendrán, dice, usurpando mi nombre, diciendo yo soy. El momento está cerca y de eso estamos llenos. No vayan tras ellos. Cuando oigan guerra, rumores, revoluciones, pánico, eso tiene que ocurrir antes del fin. Entonces, todo esto es lo que el Señor nos dice hoy. Guardemos en el corazón, sigamos perseverando en la fe. Y si hay algún hecho, calumnia, difamación, no hagamos caso de todo esto. Sigamos el camino de la fe. Vivamos una vida auténtica cristiana. Y cuando nos toca padecer por el Señor, ahí estará el Señor, dice, ni un solo cabello de su cabeza se perderá. Y eso para nosotros ya es una gran motivación y una seguridad de que el Señor protege a sus siervos y a sus elegidos. Que el Espíritu Santo nos conceda la luz, la sabiduría, el entendimiento, para que vivamos una auténtica fe. Señor Jesús, en esta hora del día, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te adoramos. Tú eres el pan vivo bajado del cielo. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eres el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esa gracia hoy te pido, Señor. Bautízanos con tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu de sabiduría, luz, fortaleza, entendimiento, ciencia, piedad y el santo temor de Dios. Ven, Espíritu Santo, sé nuestro aliado. Cuando tengamos que defender la fe, pon tus palabras en nuestra boca. Cuando tenemos que predicar la palabra, Espíritu Santo, sé tú el guía y la sabiduría. Cuando sufrimos por ser cristianos, Espíritu Santo, sé tú nuestra fortaleza para comunicar la verdad que este mundo no conoce. Porque en esta vida, en esta tierra, Señor, hay tanta maldad, tanto engaño. Pero tú nos prometes hoy
que ni siquiera un cabello de la cabeza se perderá. Por eso, Señor, cuando tenemos que asumir situaciones difíciles en tu seguimiento, en el trabajo de tu viña, creemos, Señor, en tu palabra que nos dirá hoy, que tú pondrás palabra de sabiduría en nuestra boca y que tú, Señor, protegerás nuestra vida física, el cuerpo físico, para que no perdamos la fe, la esperanza. Señor, danos la gracia de la perseverancia. Bendice a toda la iglesia. Bendice, Señor, al Papa Francisco en su ministerio, que visita países cumpliendo su misión, llevando el Evangelio de la paz. Bendice a todos los obispos y sacerdotes, que ellos prediquen la verdad con esperanza, con alegría y con convicción, para que llegue en la vida, en el corazón de los seres humanos. Y todo lo que hemos sido llamados a trabajar en tu viña, Señor, danos la fuerza, la motivación para seguir el camino recto, para no dejarnos, Señor, guiar por el espíritu del mundo, por tantas doctrinas y filosofías huecas que hay en este mundo. Defiéndenos, Señor. Cuando somos atacados, danos la gracia de perseverar, porque tú hoy nos dices, Señor, en el Evangelio, que todo esto tiene que pasar, que debemos estar preparados en vigilia, en oración, en las obras de misericordia corporal y espiritual, para cuando tú nos llames, podamos estar firmes en el puesto. Feliz el servidor que espera la vuelta de su patrón. Esta gracia hoy te pido, Señor, para todos los agentes pastorales, catequistas, animadores, todos los que dirigen comunidades, grupos, movimientos, coros, que no perdamos nunca, Señor, la esperanza, porque tú nos diste una misión. Debemos de llevar tu palabra, proclamar y predicar la verdad. Y cuando tengamos que sufrir, danos, Señor, la paciencia, porque así tú lo viviste y así tú nos dejaste encargados para hacer también la misma misión. Y que todo esto sea para mayor gloria tuya, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, muchas bendiciones y muchas gracias.